¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes ya. El día de hoy vamos a ver una cápsula más acerca de enemigos de la armonía. Y el día de hoy me gustaría hablar acerca de este enemigo que se llama una fe que titubea, una fe titubeante y lo que puede hacer una fe así, ¿verdad? Y pues cómo podemos nosotros quitar esa fe titubeante. Y la pregunta es, ¿de qué manera reaccionamos o reaccionas cuando Dios no contesta tus oraciones? ¿Cómo reaccionas? Su fe titubea en aquello que ha pedido en el tiempo que lo esperaba, aunque pareciera que una fe fluctuante es producto de oraciones no contestadas, en realidad es consecuencia de falta de entendimiento de lo que Dios hace en nuestras vidas. La epístola de Santiago, hermanos, aborda el tema de la duda al mencionar el propósito, o el propósito más bien que Dios tiene al permitir las pruebas. Nos dice, déjenme leérselos: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En ocasiones, el Señor no nos da de inmediato el alivio que buscamos, pues desea usar la prueba para producir algo bueno en nuestras vidas. Luego nos dice qué debemos hacer. Dice así el versículo 4 de Santiago 1: Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque, dice, el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, Dios desea que vengamos ante su presencia con nuestras peticiones y que confiemos en que nos escucha. Sin embargo, si no responde de manera inmediata, no es porque no le importemos. Siempre cumple sus propósitos, de acuerdo a su tiempo y no al nuestro. Quizá responda de una manera diferente o demore más tiempo del que pensábamos. Por eso debemos esperar y confiar en Él, aun cuando no vemos evidencia de su respuesta. Santiago nos dice que si dudamos del Señor somos como la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Un minuto confiamos en Dios y al siguiente nos preguntamos si contestará la oración. Tal vez solo le creamos si nos anima un poco de vez en cuando, o a veces nos quejamos y discutimos con el Señor, pensando que eso lo motivará a lo mejor a responder más rápido. Sin embargo, todas nuestras dudas revelan que somos impacientes, que no conocemos la voluntad de Dios o que todavía no estamos preparados para recibir esa respuesta. Cada vez que Dios se demora en contestar nuestras súplicas, nos enseña a confiar y creer en Él en todo momento, no porque hayamos visto la respuesta, sino porque ha prometido escuchar y contestar nuestras oraciones. Cuando surgen dudas por la aparente tardanza de Dios, se debe a nuestra falta de confianza en Él, no a una negligencia ni incompetencia por parte de nuestro Señor. Y la pregunta es, ¿cuándo titubea nuestra fe? Y el primer punto es, pues, cuando decidimos guiarnos por nuestros sentimientos en vez de la palabra de Dios. Si desviamos nuestra atención de las promesas de Dios que nos da por medio de la Biblia, nuestra fe va a vacilar. Pero si nuestra fe está fundada en su palabra, no cuestionaremos lo que nos dice, pues estaremos firmes en la verdad. También nuestra fe titubea cuando sucumbimos a la razón en vez de creer en Dios. El razonamiento humano y la fe no siempre son compatibles. Puede que tengamos muchas razones para pedirle algo al Señor, pero Él conoce nuestra situación mucho mejor que nosotros mismos. Si el Señor demora su respuesta es porque tiene una buena razón. También cuando no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias. Si Dios no cambia nuestra situación es porque la usa para ayudarnos a madurar. Él no anhela darnos todo lo que queremos, sino moldearnos conforme a la imagen de Cristo. Eso es lo importante. El conocer su voluntad, su buena voluntad, nos libera de las dudas y preocupaciones para que podamos esperar con paciencia en el Señor hasta que cumpla
su plan en nuestras vidas. También cuando titubea nuestra fe, pues cuando a lo mejor escuchamos consejos negativos de otras personas. A veces quienes nos rodean intentarán desanimarnos para que no perseveremos en oración, pues desde su perspectiva la oración no sirve para nada. Piensan que piensan que como Dios no ha respondido, nuestra petición no se va a contestar nunca y por lo tanto debemos de dejar de orar por esa petición. Esa es la razón por la que es prudente mantener algunas peticiones entre nosotros y el Señor, porque a veces las damos a conocer y no se contestan de manera inmediata y comienzan algunos pensamientos, o bueno, más bien gente que te empieza a decir pues que no, que Dios no te está escuchando. También cuando titubea la fe, cuando nos enfocamos en las circunstancias y no en Dios. Su deseo y objetivo es aumentar nuestro amor, devoción y compromiso hacia Él. Dios quiere que nosotros tengamos mayor devoción y compromiso hacia Él. Pero a veces lo único que deseamos es que arregle nuestro problema en ese momento. Si no interviene de acuerdo a nuestros planes es porque obra en nuestra vida para edificarla y fortalecer la relación personal que Él tiene con nosotros. También cuando titubea nuestra fe, cuando no conocemos los caminos de Dios. Al entender mejor la manera en la que el Señor obra de acuerdo a las Sagradas Escrituras, nos volvemos más pacientes cuando su respuesta demora en llegar, pues sabemos que Dios nos da lo mejor en el tiempo correcto. Pero si no conocemos sus caminos, nos enojaremos, lo vamos a culpar y le echaremos pues, la culpa de que no se está respondiendo la oración. También otro punto en el cual pues podemos ver que la fe llega a titubear es cuando nos sentimos culpables por pecados presentes o pasados. En vez de mirar hacia adelante y confiar en Dios, ponemos la mirada en nuestros pecados del pasado, pues olvidamos que Dios nos ha perdonado. Por tanto, dudamos de que pueda responder nuestras oraciones, pues creemos no merecerlo. ¿Y cómo podemos corregir esta fe titubeante? ¿Cómo lo podemos hacer? Hay que hacernos algunas preguntas. La primera es, ¿de dónde vienen estas dudas? Si estamos en pecado, es normal que la confusión y las dudas vayan a aumentar. También hay que hacernos la siguiente pregunta. ¿Prometió Dios suplir nuestras necesidades? Y la respuesta de esto es sí. Sin embargo, debemos aprender a distinguir entre nuestras necesidades y nuestros deseos, los cuales pueden estar a veces en conflicto con la palabra del Señor. También la siguiente pregunta es, la siguiente pregunta que podríamos hacer para esto es, ¿no prometió estar con nosotros en todo momento? Y la respuesta podemos hallarla en Hebreos 13:5, que dice, no te desampararé ni te dejaré. Su presencia en nuestras vidas es un hecho que no depende de lo que sentimos. También la siguiente pregunta es, ¿ha llegado a una encrucijada en su vida, en tu vida? ¿Estás en una encrucijada, en un punto donde no sabes hacia dónde vas a ir? Nuestra fe titubea si no vivimos en la palabra de Dios. La Biblia es nuestro compás espiritual para guiarnos y nunca nos llevará por el camino equivocado, nunca. Y la última pregunta para poder responder a esto es, ¿no nos dio Dios al Espíritu Santo? Y así es, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra guía, nuestro ayudador y la fuente de nuestra fortaleza, quien nos da la seguridad que necesitamos. Y la pregunta acá también es para responder, ¿qué hace que tu fe titubee? ¿Acaso son sus sentimientos o las circunstancias o la incertidumbre que siente en relación a la voluntad de Dios? ¿Qué ha usado el Señor para fortalecer su fe? Y la otra pregunta también que podríamos hacer es, ¿de qué manera ha visto a Dios contestar sus oraciones inesperadamente o tiempo después del que usted deseaba? ¿Qué le ha enseñado esto en cuanto a los caminos de Dios que le animarán a confiar en Él la próxima vez que su fe empiece a titubear? Debemos recordar algo, nuestro Dios siempre va a estar con nosotros. Y no debemos de titubear en nuestra fe, debemos de seguir confiando en nuestro Dios. Así que hermanos, Dios les bendiga y que esta cápsula sirva para cada uno de los que está escuchando. Hasta luego.